Shall we begin? Ayer llegaba la noticia de que Christine Keeler, la única sobreviviente del caso Profumo, habría muerto en su casa de Londres a los 75 años. Ella era modelo, una profesión que nunca ejerció, sino precisamente la más antigua del mundo, pero con ilustres apellidos, pues ella era la guapa y misteriosa chica de estas fotos que inmortalizaron a Christine como un icono de los años 60. Los 60 eran años de ebullición en todos los terrenos sociales, pero sobre todo políticos. Como político fue el escándalo Profumo, una de espías, vamos. El mundo dividido en bloque occidental y comunista. Estaba servida la llamada crisis de los misiles y meses después del escándalo que revoluciona la Cámara Baja y la ciudad de Londres, JFK sería abatido en Dallas. Por situarnos en el contexto político, corrían vientos huracanados en esta parte del mundo, el llamado mundo libre, y había un enemigo número uno, los rusos. Así que el caso Profumo fue un affair con 3 personas al filo de la navaja. Pero Christine, el personaje que menos relevancia tenía de los 3, fue sin duda el más mediático porque se trataba de una mujer, de una modelo, entre comillas, de baja extracción social, que mantenía relaciones íntimas tanto con el secretario de Defensa británico John Profumo como con el agregado naval de la embajada rusa en Londres, Evgeny Ivanov, cuyo cargo entonces se denominaba diplomático, pero que realmente era un espía. Y en medio de este triángulo peligroso para el mundo de los secretos al más alto nivel en la seguridad del Reino Unido, Stephen Ward, un osteópata londinense que fue juzgado por proxeneta, ya que estaba acusado de ser la persona que buscaba chicas en los bares del Soho de Londres para organizar fiestas privadas donde corría el alcohol, sexo y drogas. Unas fiestas que no eran el lugar ideal para un secretario de Defensa casado, con hijos y una vida respetable. A consecuencia de este escándalo político sin precedentes en Reino Unido, el primer ministro conservador Harold Macmillan tuvo que dimitir, aunque él alegaría razones de salud. Christine Keeler, la tristemente protagonista femenina del affair y la única que quedaba viva más de medio siglo después de aquel terremoto político, estuvo procesada junto con otra de las chicas que tenía relación con Stephen Bard, el cual 3 días después del juicio apareció sin vida en su apartamento y la noticia fue suicidio. John Profumo, por su parte, fue llamado a explicarse en la Cámara Baja y él mismo reconocería después que mintió para salvar su dignidad o lo que quedara de ella tras el escándalo. Pero tuvo que dimitir y desapareció de la escena política, falleciendo en el 2006. Y con él había arrastrado previamente al gobierno de los Tories, claro. El ruso continuó su actividad diplomática y Christine se hizo famosa tras comprobarse que si hubo secretos, ella no los utilizó a sabiendas de que estaba siendo manejada por The Pimp, el proxeneta en español, el único hombre que resultó ser la víctima absoluta de este escándalo de los 60 que salpicaba al gobierno. Sin embargo, algunos investigadores británicos como Christian Everard apuntaban que Stephen Bard tenía amistad con un miembro muy importante de la Casa Real con el que le unía una afición común, el dibujo y la pintura, y que esta amistad no beneficiaba mucho a este royal que, de saberse públicamente su relación entre ambos, teniendo en cuenta la acusación tan grave que caía sobre Stephen Bard, su desaparición era lo mejor que podía ocurrir en aquellos momentos. Sin duda, un affair con una sombra muy alargada, tanto que se sigue recordando y se ha llevado al cine y al teatro. No es para menos. Pero Christine, el personaje que menos relevancia tenía de los 3, fue sin duda el más mediático porque se trataba de una mujer, de una modelo, entre comillas, de baja extracción social,
que mantenía relaciones íntimas tanto con el secretario de Defensa británico John Profumo como con el agregado naval de la embajada rusa en Londres, Evgeny Ivanov, cuyo cargo entonces se denominaba diplomático, pero que realmente era un espía. Y en medio de este triángulo peligroso para el mundo de los secretos, al más alto nivel en la seguridad del Reino Unido, Stephen Ward, un osteópata londinense que fue juzgado por proxeneta, ya que estaba acusado de ser la persona que buscaba chicas en los bares del Soho de Londres, Christine, como un icono de los años 60. Los 60 eran años de ebullición en todos los terrenos sociales, pero sobre todo políticos. Como político fue el escándalo Profumo, una de espías, vamos. El mundo dividido en bloque occidental y comunista. Estaba servida la llamada crisis de los misiles y meses después del escándalo que revoluciona la Cámara Baja y la ciudad de Londres, JFK sería abatido en Dallas. Por situarnos en el contexto político, corrían vientos huracanados en esta parte del mundo, el llamado mundo libre, y había un enemigo número uno, los rusos. Así que el caso Profumo fue un affair con 3 personas al filo de la navaja para organizar fiestas privadas donde corría el alcohol, sexo y drogas. Unas fiestas que no eran el lugar ideal para un secretario de Defensa casado, con hijos y una vida respetable. A consecuencia de este escándalo político sin precedentes en Reino Unido, el primer ministro conservador Harold Macmillan tuvo que dimitir, aunque él alegaría razones de salud. Christine Keeler, la tristemente protagonista femenina del affair y la única que quedaba viva más de medio siglo después de aquel terremoto político, estuvo procesada junto con otra de las chicas que tenía relación con Stephen Ward, el cual 3 días después del juicio apareció sin vida en su apartamento y la noticia fue suicidio. Shall we begin? Ayer llegaba la noticia de que Christine Keeler, la única sobreviviente del caso Profumo, habría muerto en su casa de Londres a los 75 años. Ella era modelo, una profesión que nunca ejerció, sino precisamente la más antigua del mundo, pero con ilustres apellidos, pues ella era la guapa y misteriosa chica de estas fotos que inmortalizaron a Profumo. Por su parte, fue llamado a explicarse en la Cámara Baja y él mismo reconocería después que mintió para salvar su dignidad o lo que quedara de ella tras el escándalo. Pero tuvo que dimitir y desapareció de la escena política, falleciendo en el 2006. Y con él había arrastrado previamente al gobierno de los Tories, claro. El ruso continuó su actividad diplomática y Christine se hizo famosa tras comprobarse que si hubo secretos, ella no los utilizó a sabiendas de que estaba siendo manejada por The Pimp, el proxeneta en español, el único hombre que resultó ser la víctima absoluta de este escándalo de los 60 que salpicaba al gobierno. Sin embargo, algunos investigadores británicos como Christian Everard